que estés mejor y que repose ahora la voz. Y, Gracias. y nada, que proseguimos luego al final, eso, dejamos las preguntas que pueden estar surgiendo y demás. Y continuamos ahora con Silvia Lunardi, que está por aquí, de la Universitat Ca' Foscari de la Sorbonne Université. Ella es doctoranda en el marco de un acuerdo de doble titulación entre ambas universidades. Es licenciada en Literatura Europea, perdón por mi francés, a No mí te preocupes. por, No es italiano, pero bueno, salta. italiano, perdón, postcolonial y cuenta con un máster en estudios hispánicos superiores obtenido también a través de un convenio de doble titulación entre la Universidad Ca' Foscari y la Universidad de Sevilla. Su investigación se centra en el estudio de las obras de escritores migrantes hispanoamericanos que viven o trabajan desarraigados en el extranjero, más específicamente en los Estados Unidos y en España. Es Assistant Managing Editor de Rasegna Iberística y de la Biblioteca de Rasegna Iberística. Y su ponencia comunicación se titula Una cartografía extendida y descentrada, la efervescencia hispana en el mapa de Estados Unidos y el caso emblemático de Nueva York. Bueno, pues bienvenida y perdona por ese error. Y ¿Qué va? nada, que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería, bueno, presentar algo, pero realmente son solo imágenes, así que si no funciona, da igual. Lo intento, pero si no... A ver, me decís si funciona. Si no... Sí. Y se ve. Vale, pero ¿se ve o no se ve? Se ve perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, son imágenes, así que... Bueno, empiezo leyendo porque si no sé que voy a desbordar los 15 minutos. Vale. En un artículo aparecido en el periódico El Triunfo, en 1979, García Márquez comentó lo siguiente, y cito: "Cuando yo voy a Nueva York ya hablo de entrada español y todo el mundo me entiende gracias a los puertorriqueños, a los dominicanos, a los colombianos, que reivindican cada vez más su cultura latinoamericana. Hoy en día, algo más de 40 años después, aquella experiencia vivida por Gabo es más que patente. Pues es suficiente con pasar unas horas deambulando por las calles de la Gran Manzana para percatarse de su marcado carácter hispano y o latino. También lo demuestra la reciente celebración ¿veis las imágenes? Sí, ¿no? O sea, sí cambio, vale. También lo demuestra la reciente celebración de la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, completamente en español, con el lema El español entre la resistencia y la memoria. Un encuentro entrañable que ya se ha vuelto un referente en el escenario literario, académico, periodístico y cultural de la costa este. Y que da testimonio de cómo la literatura hispanoamericana que se escribe en español, más allá de la difusión de los escritores del boom o la sucesiva conversión de Bolaño en otro fenómeno editorial, siempre en ámbito norteamericano, como respuesta posmoderna a la figura de García Márquez, venimos asistiendo desde hace ya algunos años a la proliferación de autores, sellos editoriales, revistas, antologías, podcasts y ferias enfocadas y dirigidas al fenómeno de lo hispano y o latino en tierras yanquis, conocido desde 2007 como New Latino Boom. Se trata de dibujar una cartografía concreta de este fenómeno, prestando especial atención al caso de la ciudad de Nueva York, a la que Jorge Carrión ha venido a bautizar hace poco, más concretamente en este artículo en mayo de 2023, como una capital latinoamericana, al ser esta metrópoli el nuevo lugar de tránsito por excelencia de escritores latinoamericanos. De hecho, sería algo más que una capital, pues representa un centro de confluencia donde algunos buscan el éxito, otros becas, posiciones académicas o una mezcla de todo ello. Pero esbozar a grandes rasgos este paisaje no es más que un trabajo parcial, ya que se inscribe en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral y por lo tanto aún se encuentra a medio camino, por lo que requiere un estudio más profundo del que puede realizarse aquí.
Así pues, este enfoque se limita a la producción en español de escritores hispanoamericanos ultracontemporáneos, aunque también se citarán de vez en cuando autores de origen español, centrándose en Nueva York por ser el lugar donde se está llevando desde hace pocas semanas esta investigación doctoral. Sin embargo, cuando abordamos el tema de la literatura latina o hispana, nos enfrentamos a un colectivo profundamente heterogéneo, hasta el punto de que el estudioso Robert Rimbaud lo describe como un arroz con mango, ya que se trata de una comunidad que, en virtud de su diversidad ancestral y sociohistórica, ostenta un carácter eminentemente plural, dado que su vinculación espacial y temporal con lo que hoy conocemos como Estados Unidos es anterior a su propia fundación como nación. En el plano literario, lo cierto es que de forma general solo se incluyeron en esta corriente los textos de la llamada literatura chicana, dominicana, boricua, de los exiliados cubanos, de modo que hasta principios del siglo XXI solo podían considerarse parte del canon latino y hispano aquellos textos escritos en inglés. Así pues, los nombres de H. Ovejas, Óscar Hijuelos, Sandra Cisneros, Ana Castillo, Juno Díaz, junto a la literatura de frontera escrita por Rudolfo Anaya o Gloria Anzaldúa, por ejemplo, y figuran sin duda entre los más estudiados. Pero en 2017, la escritora y académica Naida Saavedra fue perfilando un cambio rotundo en la literatura escrita por la comunidad hispana latina en Estados Unidos, ya que alrededor de la primera década del siglo XXI fueron apareciendo cada vez más publicaciones de pequeñas editoriales independientes, antologías, festivales, maestrías, doctorados, talleres, orientados a apoyar y difundir la literatura escrita en español en tierra gringa, contando con una sólida presencia también en el circuito académico y dentro de al menos 3 núcleos de articulación: Nueva York, Miami y Chicago. Por ello, se optó por acuñar la etiqueta New Latino Boom, a lo que siguió la creación de una página web de referencia, que no es más que una base de datos digital y de libre acceso, fundamental para la elaboración de las líneas generales tanto de un pasado como de un futuro de esta comunidad. De hecho, en el umbral del siglo XXI, la transformación social más significativa que ha experimentado Estados Unidos es la irrupción tan decisiva y progresiva de la comunidad hispanohablante, hoy representada por una comunidad de 62 millones de personas, a la que se suma la presencia en su seno de figuras del mundo del arte, la ciencia, el pensamiento latinoamericano, capaces de difundir sus ideas por todo el continente, contrastándolas, elaborándolas, debatiéndolas, tanto dentro y fuera del ámbito académico. Como contrapartida, si bien perdura lo que Ariel Dorfman y Armand Matelar denominaron en 1971 Para leer al Pato Donald imperialismo cultural, hoy parece más que evidente que a Estados Unidos le toca también hablar español, pues más allá de todas las divergencias y coyunturas ideológicas manifiestas, la confluencia cultural, política, social y lingüística establecida entre las dos regiones americanas parece cada vez más clara e incisiva. Así, junto a la exportación masiva de aspectos económicos y culturales del American Way of Life, resumida en manifestaciones de emblemas de la sociedad de consumo como los shopping malls, fast food, American Dream, Hollywood, etc., asistimos también a una progresiva latinoamericanización de grandes ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, entre otras, donde la comunidad latina y o hispana vive desde hace varios años una verdadera fase de crecimiento, acompañada por la proliferación de influencias musicales, culinarias, artísticas, como por ejemplo el Spanish Harlem de Nueva York o la Little Havana de Miami.
son precisamente las megalópolis multiculturales antes mencionadas las que se perfilan como los nuevos epicentros de esta literatura, que pese a estar sometida por dificultades para obtener permisos de residencia y el coste de vida muy alto, nos brinda un amplio abanico de novelas, cuentos, crónicas, poemas que transcurren en los espacios urbanos estadounidenses y que se ven reconfiguradas a partir de la presencia de estos personajes mexicanos, cubanos, sudamericanos, centroamericanos, al que se suman también un uso mestizo del español mediante libros que poseen una gran oralidad, pues entregan al lector la posibilidad de disfrutar de una obra ambientada en las calles de Nueva York, Miami o Chicago, reflejando ese carácter verbal propio de los diferentes usos del español. Así pues, si durante gran parte del siglo XX fue París el centro neurálgico que atrajo a los escritores del boom que pretendían sumergirse en una perspectiva más cosmopolita, hoy en día son las ciudades gringas las que han pasado a ser una especie de reencarnación de aquel París, pues un grupo cada vez más importante y heterogéneo de escritores latinoamericanos se encuentra ahora inmerso por las avenidas de la Gran Manzana, South Beach y la Windy City. Ya no solo por la experiencia cosmopolita que les brinda, sino por los distintos tipos de español que desembarcan y una comunidad muy grande y fuerte que se va creando. En el caso concreto de Nueva York, tanto su historia como las peculiaridades de sus inmigrantes han contribuido a distinguirla de otras ciudades o regiones de Estados Unidos. Fue durante el siglo XIX el mayor centro de inmigración de la nación y hoy, como metrópolis internacional, sigue siendo el escenario de una dinámica racial y étnica en constante evolución. Ahora bien, pese a una evidente pluralidad demográfica y lingüística, en el plano literario el inglés sigue siendo la lengua que más se asocia a esta ciudad. En cambio, siempre ha sido un importante núcleo de atracción para la literatura en español. Valga el caso de Lorca, con Poeta en Nueva York, la presencia de Gilberto Owen, la serie de reportajes escritos por el periodista y poeta cubano Martí desde Nueva York entre 1880 y 1895, y en el caso de Martí, este último pudo descubrir una ciudad que contaba con una próspera comunidad hispanohablante, que disponía de librerías, incluso de prensa en lengua española, que tenía al menos 50 años de historia a sus espaldas, desde que Félix Varela, un cura cubano exiliano, fundara un periódico en español llamado El Habanero, considerado el más antiguo de Nueva York. A esta larga tradición de escritura en lengua española en Nueva York habría que agregar también Francisco de Miranda, Cirilo Villaverde, que escribió Cecilia Valdés en Nueva York durante su exilio, a Julia de Burgos y un larguísimo etcétera. Ahora bien, si retomamos las reflexiones sobre los papeles opuestos o complementarios que desempeñan una ciudad como París y Nueva York, en este caso, es preciso mencionar también a Rubén Darío, contemporáneo al citado Martí, y a otros muy importantes como Neruda, Carpentier, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, etc. Fue allí donde, al margen de los lazos amistosos, también estos escritores crearon verdaderas comunidades de lectores, hasta el punto que la estancia en París se convirtió casi en un ritual de iniciación obligatorio. De forma similar, hoy presenciamos también al paso de estos escritores latinoamericanos que residen o han vivido en Nueva York, empezando por los recién fallecidos Silvia Molloy y Sergio Scheffeg, siguiendo por Yamela El-Tit, Valeria Luiselli, que acaba de instalarse en Boston, siguiendo por Lina Meruane, Rita Indiana, hasta llegar a los diversos escritores de este New Latino Boom, como la española Sara Cordón y los hispanoamericanos Mariana Graciano, Maite López, Alexis Iparaguirre, Keila Van de la Ville. Por lo que estas dos ciudades son, pues, respectivamente, influencia, refugio o quizás algo completamente diferente. En este sentido, para hacer una comparación entre París y Nueva York, basta con pensar que el número de hispanos o latinos que viven en París evidentemente no se acerca ni de lejos al 30% de población hispana que tiene Nueva York. Por otra parte, tampoco viene a ser lo mismo transcurrir unas temporadas en una ciudad, como sucede en la mayoría de los casos
de los latinoamericanos en París, a excepción de Cortázar, que residir y establecerse en una ciudad del calibre de Nueva York, donde uno puede desarrollarse en el seno de una comunidad urbana de origen latinoamericano. Además, por lo general, para la mayoría de estos escritores no se trata tanto de sentirse abrumados por el cosmopolitismo de una ciudad, sino más bien por las posibilidades que brindan maestrías y doctorados como los de la NYU. Precisamente la citada Molloy es la que marcó un cambio en el panorama académico literario en español en Estados Unidos, porque en 2007 fundó el primer máster en escritura creativa en español, y al que participaron Fernanda Trías, Alia Trabuco, Antonio Díaz Oliva, Brenda Lozano, etc. Pero puede que fuera sobre todo la existencia de esta comunidad latina fuerte y oprimida en parte lo que les atrajo de verdad a esta ciudad. De hecho, para escritores españoles como Eduardo Lago y Antonio Muñoz Molina, el fortalecimiento de la comunidad literaria latina en Nueva York fue una parte importante de su estancia ahí, pues ambos ofrecieron un gran apoyo a los escritores latinoamericanos y españoles también durante su etapa como directores del Instituto Cervantes de Nueva York. Sin embargo, tal y como se mencionaba en apertura de esta ponencia, la gran afluencia de investigadores, profesionales y científicos al mundo angloparlante también se ve respaldada por la publicación de revistas, sellos editoriales independientes o antologías como, y cito, Escribir en Nueva York, antología de narradores hispanoamericanos de 2014, y Residencia en Nueva York, cuentistas hispanos de Nueva York de 2021. Entre las editoriales cabe mencionar, por un lado, Sudaki Ediciones, fundada en 2011, y por otro, Chatos Inhumanos, creada en 2017. Ambas fueron fundadas en Nueva York con el objetivo de establecer un puente entre los autores latinoamericanos y los lectores de habla hispana dispersos por Estados Unidos y el resto del mundo, brindando a estos autores la oportunidad de publicar sus libros sin importar si estos se escribieron originalmente en español o en inglés. En el caso de Chatos, por ejemplo, se decantan por trabajos que aludan a la coexistencia de una procedencia cultural latina, hispana y la vida en Estados Unidos. Entre las revistas destaco Los Bárbaros, dirigida por Ulises González, también fundador de Chatos Inhumanos, y que da fe del gran número de escritores hispanohablantes que han vivido en Nueva York a lo largo de los años, al tiempo que resulta curioso cómo surgió la idea de la revista, algo que sucedió en 2013 a raíz de un seminario de teoría literaria, durante el cual se debatió sobre cómo los pensadores hispanohablantes habían ocupado ya el lugar de los canónicos pensadores francófonos en los departamentos de lengua de Estados Unidos. Fue entonces cuando, tras leer un evocador poema de Cavafis, Esperando a los bárbaros, González se dio cuenta de que era una imagen perfecta para representar aquel instante en que una ciudad como Nueva York estaba esperando la llegada de los bárbaros, en este caso los escritores latinos y o hispanos, para que la conquistaran. En palabras de González, y cito, somos los que nos movemos en Nueva York, entre la ciudad o hacia la ciudad, los que nos comunicamos mejor en esa lengua bárbara que los nativos neoyorquinos llaman español. Para terminar, y volviendo a la Feria del Libro que se mencionaba al inicio, es digna de mención la excelente charla de los escritores Keila Van de la Ville y Pedro Medina León, titulada Memoria y Resistencia, el desafío de escribir en español en Estados Unidos, en la que la primera, apoyándose en su experiencia de escritora venezolana afincada en el Upper West Side de Manhattan, argumentó cómo toda experiencia vital se elabora fundamentalmente a partir de su ubicación en un lugar, es decir, de la presencia de un cuerpo transitando por una geografía concreta, interactuando y también adquiriendo ciertas formas, ciertas maneras de ser y de hacer, pues toda percepción de cualquier porción del mundo es inseparable del lugar donde el que la persona que observa mira. Y de cómo hoy en día, especialmente en Manhattan, se está perfilando una reformulación lingüística, social y afectiva por la que ella misma opta por escribir desde ese lugar que habita y por ende desde el contexto tan mestizo de Nueva York, donde cohabitan sus culturas tradicionales,
las contemporáneas, que se instalan dejando mella, y unas múltiples lenguas periféricas. Sin embargo, también hay un cordón umbilical que nunca se corta, ya que en cada circunstancia siempre hay una acá y una allá. Y en este sentido, Pedro Medina León precisó que ese allá, es decir, sus respectivos lugares de origen latinoamericanos, en su mayoría fluyen a lo largo de sus vidas como escritores expatriados como si fuera una película narrada por una voz en off, ya que la mayoría de ellos llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos, donde su literatura, a su vez, se ha ido ajustando a sus nuevas experiencias vitales, a sus nuevas ciudades, tanto si se trata de Nueva York, Miami o de Chicago, o un minúsculo pueblo de Texas. En definitiva, se trata de una literatura a caballo entre lo anglosajón y lo latinoamericano, entre un más acá y un más allá, que en todo caso acaban superándose, pues se trata sin lugar a duda de una literatura mestiza. Ambos casos se encuentran entre los muchos ejemplos que vertebran lo que aquí se ha descrito como el nuevo ecosistema literario hispano y o latino, capaz de redibujar el mapa de Estados Unidos y de desafiar las ideas más convencionales de nación e identidad nacional. En este sentido, al imaginar nuevas formas de pertenencia transnacional, los autores citados realizan gestos literarios y lingüísticos de resistencia que retan la retórica de la no pertenencia cultural y pretenden reinterpretar la identidad nacional estadounidense para incluir también la experiencia hispanoamericana, arrogándose su identidad nacional con un poco de autoburla y autocrítica, y transformando el deambular y la liminalidad de aquellos que viven a caballo entre una hispanidad y una adscripción al mundo anglosajón en una posición privilegiada que les permite observar más ampliamente las historias sobre las que escriben, atestiguando la lógica móvil que habita sus universos literarios. A partir de todo lo dicho anteriormente, y de verdad acabo, también puede afirmarse que Nueva York es un centro cultural y a la vez nómada, hispano y o latino. Centro porque es un espacio cultural, geográfico que atrae y en el que se instalan, ya sea temporalmente o permanentemente, personas de origen hispano. Cultural porque se generan manifestaciones y productos culturales realizados por esas mismas personas. Nómada porque estos protagonistas de esta cultura viajan entre tradiciones y lugares diferentes. Y finalmente hispano-latino porque así es como se llama la población, aquí es como se etiqueta, es una etiqueta panéctica que se utiliza en los Estados Unidos, pero donde el español se mantiene vivo, cambiante por las muchas migraciones que componen el entramado de la metrópoli y cuya vitalidad se ve reflejada en la expresión escrita de la lengua, no solo en el terreno de la literatura, sino también en los de la academia y el periodismo. Gracias.